Así que le pido que por favor, así de pie, extienda sus manos hacia el altar, ¿verdad? Para ponernos todos de acuerdo. Y le pido a Cristal que nos dirija. Amén. Vamos a orar por Leo, extiendan sus manos y en reverencia. Gracias, Señor, por un día más de vidas que nos has dado, Señor, un día más que nos reunimos en tu casa, Señor. Gracias, Señor, sé tú bendiciéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Sé tú poniendo un cerco de ángeles, Señor, alrededor de Leo y cada uno de nosotros, de sabiduría, Señor. Que lo que vaya a dar Leo, Señor, en este día, Señor, lo podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, y dársela a las personas, Señor, que más lo necesitan, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder estar aquí, Señor. Que hay otras personas, Señor, que no pueden, Señor, que no se los permite, Señor. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Claro, vale, gracias. El Señor les bendiga, iglesia. El Señor les bendiga aún más. Se pueden sentar, pueden tomar asiento. Lo salió del profundo de tu corazón, George, ¿oíste? Qué alegría estar en la casa del Señor, ¿verdad? De cargar fuerza, venir a adorar al Padre, agradecerle por todo lo que ha dado. No simplemente venir a recibir, sino venir a dar. Brindar adoración. Y hoy les confieso que la palabra que quiero que vamos a traer en esta mañana es una palabra que yo no quería traer. Una palabra que me ha confrontado mucho. Una palabra que a mi entender, quizás la llevo huyendo bastante tiempo, poder darla. Porque quizás la considero un poco fuerte. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca del temor a Dios. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca de que Dios es un Dios amoroso, pero que Dios también es un Dios temible. Y es algo que quizás en este evangelio moderno nos hemos enfocado tanto en hablar acerca del amor de Dios. Y Dios en esencia es amor. Dios en esencia también es un Dios amoroso. Pero Dios en esencia también es un Dios que hay que temerle. Un Dios temible. Y quiero comenzar rápidamente con una anécdota. Con una pequeña historia, parábola, como quieran decirle. Y dice, imaginemos que estamos en un gran auditorio, el cual carece de ventanas y sus puertas están cerradas. Y el mismo está en inmensa oscuridad. Estando en dicho lugar, no le sería posible observar su entorno, ni tan siquiera sus propias manos y extremidades. Sí, es cierto, se encuentra en un cuarto con una densa oscuridad. Sin embargo, estando allí, tiene la brillante idea de, para poder iluminar un gran cuarto como este, el cual no tiene ni ventanas ni puertas, vamos a tratar de iluminarlo con una pequeña llama de un fósforo. Sin embargo, la oscuridad es tan densa que con un pequeño fósforo no vamos a ser capaces de poder iluminar toda la habitación. Ni siquiera vamos a ser posible de poder ver nuestras extremidades, porque la oscuridad es tan densa que no nos va a poder permitir ver lo que está alrededor de nuestro entorno. Así que respuesta, en vez de iluminar con un fósforo, buscamos la alternativa de iluminar un cuarto tan grande como este, el cual está cerrado con una bombilla de 60 watts. Y la bombilla de 60 watts quizás nos permita ver ciertas cosas que están a nuestro alcance. Nos permita ver cosas como nuestras extremidades, lo que está inmediatamente cerca de nosotros. Sin embargo, no va a poder ser capaz de iluminar toda la habitación, porque la densidad de la oscuridad sigue sobrepasando la potencia de esa luz. Así que en respuesta tratamos de iluminar este mismo cuarto con luces como las que tenemos aquí presentes. Entonces el auditorio de estar oscuro completamente, ahora podemos ver claramente lo que está alrededor de nosotros. Todo lo que estaba oscuro, todo lo que estaba escondido, ahora puede ser expuesto y podemos ver claramente, podemos caminar en la habitación. Sin embargo, ahora imagínense que estando en un cuarto como este, estando cerrado por completo, una luz inaccesible, una luz tan brillante como el sol, viene a iluminar este lugar.
literalmente con esta luz todo queda expuesto y nada puede esconderse. No hay nada que pueda esconderse ante la luz del sol. Ante la radiante luz del sol, toda oscuridad tiene que desvanecerse y todo queda expuesto. No hay nada que se pueda esconder. Y de esta anécdota es posible sacar dos enseñanzas muy importantes. Y la primera es que Jesús es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, y asimismo como en el principio Él vino a establecer orden sobre el desorden y luz sobre la oscuridad, también Él por medio de su vida, muerte y resurrección trajo vida y orden y luz para nuestras vidas, haciéndonos entender que no importando si el auditorio de nuestras vidas se encuentra en una total oscuridad, Jesús está dispuesto a brindar luz sobre nosotros y exponer todo lo que esté incorrecto en nuestras vidas, para así poder traer disciplina y corrección. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada ha sido hecho. ¿Qué ha sido hecho? Fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Eso decía el apóstol Juan. Porque Dios, decía Pablo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en el principio. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios a través de Jesucristo, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. Sin embargo, la segunda enseñanza que podemos sacar de esta anécdota que acabé de leer es que la falta de temor de Dios nos lleva a vivir vidas sumergidas en oscuridad. Un teólogo llamado Edwin Palmer dice: hay pues una diferencia. Escuchen bien esto. Hay pues una diferencia entre tener al Espíritu Santo y entre ser llenos por el Espíritu Santo. Entendiendo que obtenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas en el momento que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor. En el momento en que recibimos la verdad y abrazamos la verdad de Jesucristo, somos constituidos hijos de Dios. Somos sacados de muerte a vida. La palabra establece este momento como somos regenerados. Y es entonces que el Espíritu Santo nos conduce hacia Cristo para darnos una nueva vida en Él. Sin embargo, cuando Pablo le escribía la carta a Tesalónica, su primera carta, que fue una carta básicamente de corrección por cosas que estaban pasando en la iglesia de Tesalónica, él al final de la carta da una serie de conclusiones. Y en el capítulo 5 se puede ver que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: no apaguéis al Espíritu en ustedes. Y entonces, ¿es posible apagar al Espíritu en mí? ¿Es posible yo apagar la obra del Espíritu Santo en mí? Escúchenme bien, no estoy hablando, no dije que si es posible. Estamos hablando de que dijimos que hay una diferencia entre tener al Espíritu Santo en nosotros y ser llenos por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo apagar al Espíritu de Dios en mí? Un teólogo dice: usted puede apagar al Espíritu, puede verter el agua del pecado sobre el fuego de la santidad, y así puede contristar al Espíritu de Dios. Constantemente la obra del Espíritu Santo de Dios es descrita como un fuego que purifica nuestra alma y nuestro espíritu. Es descrita como un fuego que consuma al creyente y le permite vivir en santidad, porque nosotros no podemos vivir en santidad por nuestras propias fuerzas, sino que el mismo Espíritu Santo nos da la fuerza y nos santifica para poder ser justificados delante del Padre. Pero dependiendo de qué se alimente nuestra alma, nuestro fuego, el fuego, la pasión que arde en nosotros, será el efecto que tendrá nuestra alma. Si alimentamos el fuego que produce el Espíritu Santo de Dios con oración ferviente, con lectura de la palabra, con ayuno, vida que refleja el carácter de Cristo, humillación total,
que deja fuera todo orgullo, mansedumbre y otros. Dicho fuego será como un incendio, el cual será difícil de contener. Seremos llenos del Espíritu a la medida que seamos capaces de buscarle con todo corazón y en humildad. Así que hay una diferencia entre tener el Espíritu de Dios y entre ser llenos. Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Dios, el sello de la promesa. Sin embargo, cuando decidimos buscarle intensamente, a la medida que le buscamos, es a la medida que seamos llenos. Pero por otro lado, si alimentamos dicho fuego con pereza en nuestro tiempo de oración, con falta de lectura bíblica, o como dice el predicador, vertiendo el agua del pecado sobre el fuego de la santidad, entonces lo que una vez fue un fuego inmenso puede convertirse en cenizas. ¿Y cuál es el problema de apagar al Espíritu? De apagar ese fuego. Que aún el Espíritu Santo viviendo en nosotros, nuestras acciones pueden llegar a contristarle. Llegando al punto de nosotros hacer caso omiso de su obra en nosotros. Y así cayendo en una faceta de adormecimiento espiritual, la cual nos hace sentir como muertos, perdiendo de perspectiva nuestra condición de hijos, que fuimos sacados de muerte a vida, pero con nuestro adormecimiento espiritual estamos dando una conducta de volver hacia donde nos habían sacado. Es un estado donde muchas veces se llega a aceptar y normalizar lo que no es correcto en nuestras vidas. Llegamos a pensar que la gracia de Dios nos puede cubrir de cualquier falta. Y sí, la gracia de Dios nos puede cubrir. Pero se supone que la misma gracia nos lleva a vivir vidas santas, no vidas pecaminosas. La gracia de Dios expone el pecado. La gracia de Dios expone el pecado de su escondite para erradicarlo de nuestras vidas y así brindarnos una esperanza. La gracia de Dios cubre nuestro pecado, pero no encubre nuestro pecado. Vemos a Dios y toda su esencia como algo común y perdemos de perspectiva cómo algo tan grande se vuelve como en algo tan ordinario. Cómo la presencia de Dios, algo tan asombroso, sobrenatural, excelso, se vuelve ordinario y comienza a ver cómo lo comienza a ver como algo normal y como algo común. Y se nos olvida que el simple hecho de tener la presencia de Dios en nosotros es un acto de misericordia por el mismo Dios. Así que el acto de apagar el Espíritu de Dios en nuestras vidas puede venir acompañado de perder el temor de Dios. Y es entonces que nos volvemos como la anécdota que acabé de mencionar. El cuarto estaba tan oscuro que no le permitía a la persona verse a sí mismo y tampoco ver su entorno. Y cuando perdemos el temor a Dios, no tenemos dirección. Nuestra conducta y nuestra actitud hacen que esa luz se vayan apagando, perdiendo así el sentido de dirección y la habilidad de poder vivir vidas santas. Perdemos la capacidad de poder discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y nos enfriamos. Pero es menester entender el carácter de Dios y que el carácter y la esencia de Dios es amor y misericordia. Pero en adición a esas características hay otras que le describen. Y es que Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio. Dios es un Dios que se regocija, pero también que se aira. Dios es un Dios de gracia y de favor, pero también es un Dios de corrección y de disciplina. Entre muchas otras características, Dios es un Dios
amoroso, pero también es un Dios temible y santo. John Bevere en uno de sus libros dice que la doctrina del amor de Dios está incompleta cuando ésta carece de temor santo hacia Él. Y más adelante en su libro él dice, es imposible amar a Dios si no le tememos. Y es imposible temer a Dios si no les amamos. Porque tiene que haber una correlación en nuestro amor al Señor. Cuando tenemos un pleno conocimiento acerca de la obra de Dios en nuestras vidas, tiene que haber plena convicción acerca de su carácter. Y cuando hay plena convicción de nuestro carácter, crece en nosotros un temor santo hacia Él. Ante la necesidad de querer agradarle por lo que Él ha hecho en mí. Pero entonces el temor de Dios, ¿es miedo o es temor? Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, hizo una distinción entre estas dos formas de temor. Habló acerca del temor servil y del temor filial. Y él hablaba acerca de que el temor servil es una especie de temor que un prisionero en una cámara de tortura tiene para con su torturador, el carcelero o el verdugo. Es ese tipo de terrible ansiedad en la que alguien se asusta por el peligro claro y presente que representa a otra persona. O es el tipo de miedo que un esclavo tendría de un amo malicioso que viene con el látigo para atormentarlo. Servil se refiere a una postura de servidumbre hacia un propietario malévolo. Sin embargo, él hace rápidamente la distinción y dice temor filial proviene del concepto latino del cual obtenemos la idea de familia. Se refiere al temor que un niño tiene por su padre. Se dice de un niño que tiene gran respeto y amor por su padre o madre y que realmente quiere complacerlos. Tiene temor o ansiedad de ofender a aquel a quien ama, no por miedo a una tortura o incluso a miedo por un castigo, sino más bien porque tiene miedo de disgustar a aquel que es su fuente de seguridad y de amor. Y ese es el tipo de temor que debemos tener. El temor de Dios no debe darse desde una plataforma de miedo o de temor servil. Pablo, cuando le escribía en su carta a los romanos, habla de vivir en el espíritu y dice, pues ustedes no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En una de sus cartas también expone Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor conlleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hemos sido libertados de la esclavitud. Nuestro estado de servidumbre ha sido cambiado por uno de libertad a causa de la obra redentora de Cristo. Ya el yugo de la esclavitud no nos pertenece ni nos corresponde, puesto que Jesús lo pagó todo y nos dio un yugo que es más liviano. Esto implica que nosotros ya no debe haber un temor servil, ya que hemos sido libertados de la servidumbre del pecado. Y esto ha sido por gracia, no porque lo merecemos. Pero la gracia nos hace una invitación para conocer a Dios por medio de Cristo como nunca antes. Es decir, la gracia nos hace una invitación a amar a Dios, pero también nos hace una invitación a temerle. Él es grande en amor, tardo y lento para la ira, y grande o lleno en misericordia. Dios no es un Dios inofensivo, pero es uno el cual es bueno. Y su esencia nos lleva a temerle filialmente, no necesariamente por miedo, sino porque entendemos la magnitud del sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Y que el peso de la ira que nos correspondía a cada uno de nosotros fue llevada sobre los hombros de Jesús para que pudiésemos ser constituidos hijos de Dios. Y entendiendo esta magnitud del sacrificio de Dios, debe nacer en nosotros la necesidad de amarle con entendimiento. De amarle, pero de la misma manera en que lo amamos, también temerle. Entendiendo que Dios es un Dios amoroso, pero también Dios es un Dios temible.
Sin embargo, el escritor de los Hebreos en su carta habla acerca de la consecuencia de pecar deliberadamente. Y es menester recalcar que el pecar deliberadamente proviene de un corazón en el cual hay ausencia del temor de Dios. No digo que una vez en Cristo no vamos a volver a pecar, porque eso es una falacia. Estando en este cuerpo inducido por las tentaciones del día a día, sería una mentira decir que no vamos a pecar estando en Cristo. La naturaleza de nosotros nos lleva a pecar. Nuestra naturaleza nos induce siempre al pecado. Porque cuando todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y nuestra naturaleza siempre estará conducida a pecar y a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Sin embargo, ahora sí, siendo redimidos por Cristo, ya no pecamos voluntariamente ni por placer. Ya no pecamos porque nos place. Ya no pecamos porque sí, porque me sale, porque me da la gana. Ahora ya las obras de la carne no gobiernan en mí. Pablo le decía a los Gálatas que ya las obras de la carne no gobiernan en mí. Ahora soy guiado por el Espíritu de Dios. Y el fruto del Espíritu fluye en mi vida. Y da testimonio de que soy creyente y reflejo el carácter de Cristo. Sin embargo, nuestra naturaleza es una excusa para pecar deliberadamente. Nuestra condición caída, la condición caída del hombre, no es una excusa para que pequemos deliberadamente y para que usemos la gracia como un amuleto de suerte para poder seguir ahogándonos en el pecado. O como decía el escritor, siguiendo volviéndonos, ahogándonos en el vómito como el perro. Pablo le decía a los romanos que pues perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Y más adelante el escritor de los Hebreos hace una advertencia a aquellos que asumen la conducta que Pablo está corrigiendo de no pecar deliberadamente.
Y dice unas palabras muy fuertes, de las palabras más fuertes que yo he leído en la Escritura. En Hebreos 10, 26 al 31 dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Y dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Palabras fuertes decía el escritor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, que decía: habiendo conocido la verdad de Jesucristo, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que volvamos a pecar deliberadamente y volver a nuestra antigua manera de vivir? ¿Cómo es posible que luego de haber sido iluminados por la gracia de Jesucristo, volvamos otra vez a caer en nuestra antigua manera de vivir? Óigame bien, no estoy hablando no estoy diciendo un cristianismo, como digo yo, utópico, imposible de alcanzar. No estoy hablando acerca de un cristianismo el cual ningún hombre o ninguna persona pueda ser capaz de seguirlo. No quiero decirte que en esta vida no vas a pecar, porque sería la mentira más grande que estaría diciendo desde este púlpito. Pero cuando el pecado nace de nosotros, habla de una vida que realmente no ha conocido a Dios. Habla de una vida en la cual no hay temor a Dios. En la palabra de Dios hay ejemplos de personas temerosas al Señor. Pero también hay ejemplos de personas que perdieron su temor delante del Señor. Y de los momentos más oscuros en la historia del pueblo de Israel, lo podemos ver en el momento de los jueces. Y tomaremos como ejemplo en esta mañana a los hijos de Elí. Y en la época o en el momento histórico en el cual estos se encontraban, en el que se encontraban los hijos de Elí y se encontraban Elí, fue el momento en que los jueces gobernaban y juzgaban al pueblo. Luego de la conquista de Josué, se levantó una generación que no conocía al Dios de Josué y lo que Dios había hecho en sus antepasados. El no conocer lo que Dios había hecho en tus antepasados hizo que el pueblo de Israel olvidara al Dios que lo había sacado de Egipto y que volviese a asumir la conducta que había tomado el pueblo cuando estaba en servidumbre en Egipto, en esclavitud. Y esto lo hizo recaer en uno de los momentos históricos para el pueblo de Israel más oscuros. En esta etapa del libro de los jueces, se conoce que hay un periodo de 7 apostasías, en donde el pueblo estuvo sujeto a 6 servidumbres y a una guerra civil. Israel fue oprimido por Mesopotamia, por Moab, por Javín, por Sísara, Madián, Amón y Filistea, en tiempos donde el pueblo se sumergía en idolatría y los jueces eran llamados para ser libertadores. Sin embargo, no podían cumplir con la encomienda de libertar, puesto que la misma condición que tenía el pueblo también la tenían ellos.
en muchas de las ocasiones. Y para tiempos del penúltimo juez que se levantó, Elí, el escritor de primera de Samuel dice, en el capítulo 3 del libro de Samuel, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Esta frase me duele. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y no vamos a estar hablando acerca del llamado de Samuel. Vamos a estar hablando acerca de la premisa que dice antes del llamado de Samuel. Y es que antes que la lámpara de Dios se apagara. Y esta porción nos comprueba que al menos el último tiempo de los jueces fue un tiempo de apostasía e idolatría. La situación espiritual y moral del pueblo de Israel era tan fuerte que el escritor decía que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Como dato, durante la gobernanza de los jueces, solo hay evidencia de 2 profetas que se levantaron y que ejercieron su ministerio, como profetas. Estos fueron Débora y un profeta el cual no se menciona su nombre. En Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Pero esto nos hace entender que en el pasado, antes de la encarnación del Hijo de Dios, Dios habló al pueblo a través de los profetas. Sin embargo, en ese tiempo la voz profética de Dios escaseó a causa de la decadencia moral y espiritual del pueblo. Y esto como consecuencia trajo falta de visión y por ende trajo falta de dirección en el pueblo. Y más aún, el escritor dice, antes de que la lámpara de Dios se apagara, haciéndonos entender que la lámpara de Dios, la cual estaba en el templo, se apagó. Y Moisés, escribiendo el libro de Levíticos, hablando de las exigencias de la ley, hablando acerca del tabernáculo, decía que el fuego sobre el altar no se debía apagar, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará holocausto sobre él y las grosuras del sacrificio de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, decía Moisés. Sin embargo, este periodo fue uno de los más oscuros, porque la lámpara se apagó y la palabra escaseó. Cuando el escritor habla acerca del templo, hacía referencia a una palabra que se llama Ekal, la cual significa tabernáculo. Y esta se refiere al tabernáculo separado del velo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, el cual simboliza el pacto de Dios con su pueblo y la presencia de Dios, la promesa de que la presencia de Dios estaría con ellos. Y en el tabernáculo se encontraban la lámpara y el altar de incienso. Sin embargo, cuando la lámpara se apaga, cuando la lámpara de Dios se apaga en nuestras vidas, se apaga la pasión y se pierde la esperanza y nos volvemos a vivir vidas desesperanzadas. El arder de la lámpara en nosotros simboliza la obra del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros y consumiéndonos con su fuego. La lámpara simboliza la dirección que el Espíritu de Dios
nos da a cada uno de nosotros, brindándonos así esperanza, pasión, dirección y dándonos vida. Pero qué triste sería que por los afanes de la vida apaguemos la lámpara que ha sido depositada y puesta en nuestro templo, porque hemos sido constituidos templos del Espíritu Santo. Y qué triste sería que la lámpara que ha sido depositada en nosotros, el Espíritu Santo, en esencia, sea apagado por nuestra irresponsabilidad. Apagar al Espíritu de Dios es una de las cosas más peligrosas que le pueden pasar al creyente. Elí estaba cegado, sus ojos se habían oscurecido. Sus hijos, Ofni y Finés, profanaban el templo a causa de la falta de temor y del conocimiento de Dios en sus corazones. En 1 Samuel capítulo 2 dice que los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos tenían por común la presencia de Dios. Menospreciaban las ofrendas que se ofrendaban en el tabernáculo a Jehová. Tomaban las ofrendas para ellos y los sacrificios que eran para ofrecerlos al altar, los usaban para engordarse a sí mismos. Es decir, que lo que se supone que era para Dios, ellos lo usaban para su propio beneficio. Siendo sacerdotes, se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y siendo Elí el juez principal de Israel, nunca reprendió a sus hijos, los sacerdotes, por su maldad. Aunque quizá los hijos tenían responsabilidad moral propia por sus acciones y sus conductas, lo cierto es que Elí, como padre, nunca corrigió ni disciplinó, y mucho menos inculcó el temor de Dios en ellos. ¿Y cómo estaban supuestos Ofni y Finés, los hijos de Elí, dirigir al pueblo y ser sacerdotes íntegros cuando no tenían la sabiduría necesaria y mucho menos tenían el temor de Dios? Y si deseamos tener generaciones saludables, estables y firmes, es necesario fundamentar y educar a dichas generaciones en el temor de Dios. Porque si no, de lo contrario, repetirán la misma conducta que cometieron los hijos de Elí. Repetirán la misma conducta que cometieron los hijos de Elí. Tomaron por común la presencia de Dios en sus corazones. Y el tomar por común la presencia de Dios en sus corazones los llevó a una muerte súbita. Y asimismo la falta de temor en nuestros corazones nos lleva a morir espiritualmente cuando no tenemos plena convicción de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque el verdadero conocimiento de Dios implica el tener una plena convicción de que Dios es amoroso, pero también Dios es temible. ¿Y qué produce la falta de temor santo en nuestras vidas? La falta de temor santo en nuestras vidas produce insensibilidad a la voz de Dios. Porque los hijos de Elí, aún estando en contacto con el lugar santísimo, nunca fueron sensibles a la voz de Dios. Y mucho menos fueron sensibles a la obra de Él. Y como dice en Hebreos el escritor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Más adelante dice, mirad hermanos. Y un poco antes dice,
Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, de la tentación en el desierto. Y vieron mi obra, vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos ellos, participantes con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Y la falta de temor santo en nuestros corazones nos lleva a endurecer nuestros corazones y volvernos insensibles a la voz del Espíritu Santo en nosotros. Segundo punto, la falta de temor santo en nuestras vidas produce el tomar por menos o el ver como común a Dios y su obra. Y fue el mismo pecado que tuvieron Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraños, un fuego no consagrado a Dios. Y el mismo pecado que hicieron los hijos de Elí cuando hacían con las ofrendas lo que quisiesen y tenían relaciones en el templo con las mujeres. El ver como común a Dios hace que lo que dice en Romanos 1:21 se haga realidad. Cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y tercer punto, el temor, la falta de temor de Dios produce en nosotros muerte. Estando los hijos de Eli como sacerdote aún, los filisteos atacaron a los israelitas y en el primer ataque murieron en ese día 4,000 israelitas. Luego los hijos de Eli tuvieron la brillante idea de llevar el arca del pacto al lugar de batalla. Y cuando llevaron el arca del pacto al lugar de batalla, en ese día no murieron 4,000, sino que murieron 30,000. Y no simplemente murieron 30,000, sino que también perecieron ellos. Y más adelante pereció Elí. Y trataron lo sagrado como algo común. Y después de haber profanado el templo, creyeron que si llevaban la presencia de Dios al campo de batalla, iban a ganar la batalla. Pero la realidad no es así. Porque la lámpara se había apagado. Y cuando la lámpara se apaga, con ella la esperanza desvanece y se entra a una condición de adormecimiento espiritual que aparenta en muchas ocasiones ser muerte. Sin embargo, yo quiero dejarte con un mensaje de esperanza. Y es que ante la posible desesperanza que podamos tener,
siempre hay una esperanza viva disponible para cada uno de nosotros. Y esa es y seguirá siendo Jesús. El arrepentimiento genuino nos brinda la oportunidad de vivir como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, como dice el escritor de los Colosenses, Pablo. Ante la falta de temor santo, la única medicina es ser llenos del conocimiento de Dios en nosotros, es decir, de Cristo. Y Cristo, la revelación perfecta y gloriosa del carácter de Dios, producirá por medio de su Espíritu en nosotros su carácter y el conocimiento de su persona. Y el conocimiento de su persona nos llevará a entender que para amar a Dios hay que temerle, y que para poder temerle hay que amarle. Y que la doctrina del amor a Dios siempre estará incompleta cuando no lleve consigo la necesidad de temor santo. El temor santo es indispensable en la vida del creyente. Es de la más grande evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la mayor evidencia o de las mayores evidencias del entendimiento del sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Porque cuando carecemos de dicho temor santo, no estamos entendiendo a plenitud el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y lo que realmente merecíamos nosotros. Que merecíamos muerte, que merecíamos separación eterna, que merecíamos destitución de su gloria, que no merecíamos nada. Sin embargo, Jesús, Dios en su gracia, envió a su Hijo unigénito para reconciliar a la humanidad, redimirla y brindarle una oportunidad para que pudiesen otra vez habitar juntamente con Él. Y habitando juntamente con Él, para que uno de los más grandes deseos del Padre pueda ser cumplido, el deseo de que su más preciada creación le conozca de todo corazón. Pero el conocimiento de todo corazón del carácter de Dios implica el entender de que Dios es más que un Dios amoroso. Que de igual manera en que Dios es un Dios amoroso, y es un Dios temible. Que de la misma manera en que Dios es un Dios misericordioso, un Dios de gracia, también es un Dios que emite juicio. Que de la misma manera en que Dios es un Dios que se regocija, es un Dios que echa y desecha el pecado. Y el entender completamente, no completamente porque en esta humanidad no vamos a entender completamente, pero el tener una convicción acerca del carácter de Cristo nos ayudará a tener vidas dignas de Él, como decía el escritor de los Colosenses, agradándole en todo tiempo. Y así podremos ser la evidencia que el mundo necesita del carácter de Cristo. Y así, como dice el escritor de los Corintios, podremos ser eficazmente cartas vivas para que el poder, la gracia y la excelencia del Evangelio pueda ser leída a través de nosotros. Así que yo quiero concluir con una corta oración. Esta mañana.
Yo también he sido confrontado en esta mañana. Llevo un mes, más de un mes con esto. Y el primero fue impactado, fui yo. Yo creo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine con su luz inaccesible y que exponga todo aquello que esté incorrecto en nosotros, que nos impide vivir vidas santas delante de Él. Si hay alguna persona en este lugar que siente que ha perdido el temor a Dios, hoy quiero decirte que no estás tarde. Hoy quiero decirte que no estás tarde. Aún hay esperanza para ti. Y no he venido a traer un mensaje de miedo. Simplemente he venido a traer lo que dice la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no lo digo para darte miedo, sino para traer convicción en tu corazón, convicción en tu alma y en tu espíritu, de que es menester de que nuestras vidas sean agradables delante del Padre, de que es menester de que vivamos según a la medida que sea posible vivir vidas santas, entendiendo que vivir vida santa no significa que no vamos a pecar, pero que el Espíritu Santo nos impulsará a vivir en santidad y que en nosotros ya no habrá un deseo genuino por pecar. Amén. El entender que la santidad siempre ha sido un requerimiento para el creyente. Entender que la predicación del reino de Dios siempre ha sido vigente. Y que juntamente con esa predicación está la predicación de entender de que el infierno también es real. Y que los que carecen de temor de Dios sufrirán eternamente. No dejes que una mala decisión en esta vida terrenal, no dejes que el afán de la vida, no dejes que el diario vivir te aleje de vivir una vida agradable delante del Padre. Esto también es el Evangelio. Esto también es el Evangelio. Entender nuestra condición. Entender el carácter de Dios. Y entender nuestra posición. Y entender lo que debemos hacer y nuestra responsabilidad como creyentes. Ya basta de conformismo. Ya basta de vidas mediocres. Ya basta de decir que no tengo tiempo. Ya basta de postergar nuestra relación con el Espíritu de Dios. La realidad es que siempre tenemos tiempo, pero nunca administramos correctamente ese tiempo en lo que realmente es importante.
Aprendamos a distinguir lo importante de lo urgente. Y entender que muchas veces lo urgente puede esperar, pero hay cosas que son importantes. Y más importante que los afanes de esta vida será la salvación de Cristo Jesús en ti. Y no postergues nada a cambio de la salvación de Cristo Jesús, que ha sido otorgada por gracia y es por obra de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo en el creyente. Así que Espíritu Santo, yo vengo delante de ti.